podemos dividir en ionizantes y no ionizantes. Los ionizantes, como el nombre dice, son aquellos que emiten rayos X, ¿cierto? ¿Quiénes serán esos? ¿Qué será esto? Un rayos X, ¿no? Va a emitir. Y también tenemos la tomografía, es otro método de radiación ionizante. Otro método, el que usamos para ver tumores en mama, mamografía, ¿ya? Y otros de medicina nuclear, también vamos, uno en tiempo real es la fluoroscopía, es un equipo de rayos X, pero nos mide, emite rayos X, pero también nos permite ver en tiempo real, especialmente para procedimientos cuando le dan sustancias contrastadas y cuando queremos hacer intervencionismo, ¿no? Entonces, primeramente dividimos ionizantes y no ionizantes. Los no ionizantes, por ende no emiten rayos X, ¿qué creen que van a hacer? La ecografía o ultrasonido, luego la resonancia magnética, ¿ya? Entonces es importante. En el servicio de radiología generalmente ya manejamos las imágenes en un sistema PACS, que significa que todas las imágenes son transportadas a un sistema para verlo, todas las imágenes y procesarlas, ¿ya? A eso se refiere el PACS. ¿Qué quiere decir? Que la imagen que es adquirida por el licenciado lo pueden ver múltiples pacientes, por ejemplo en emergencia, si ustedes ya han ido a piso, lo puede ver el radiólogo, lo podemos ver en el piso de hospitalización, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante. Es importante también que las imágenes médicas tienen que ser valoradas desde la adquisición, especialmente hablamos de tomografía, pero nos vamos a ir a centrar en bases físicas de la ecografía. Entonces la ecografía, como dice, es un método de diagnóstico que emite ultrasonidos, ¿ya? Es importante. ¿Qué creen que es importante? ¿Por qué creen que el ultrasonido es importante? Ya les había dicho, ¿no? No emite radiación ionizante. Entonces, si una de ustedes en un tiempo está gestando y le hacemos rayos X, tomografía, le haremos el ultrasonido, ¿no? Nos permite evaluar todo el organismo, desde el cuello, la cara, hasta los pies, ¿ya? Nos permite evaluar. Y vamos a ver las características físicas. Ahora, ¿qué significa ecografía o ultrasonido? El sonido viaja en diferentes frecuencias. Entonces, generalmente las vamos a observar aquellas que van a ser mayores y vamos a observar que el oído humano puede, que tiene una mayor frecuencia a 20.000 Hz. Entonces, el ultrasonido es una técnica accesible porque lo podemos ver en cualquier clínica. El costo no es muy alto en comparación a la resonancia y la resonancia también nos obliga a que el paciente colabore porque los movimientos alteran la imagen, eso es importante también. Y las desventajas es que no cualquiera lo va a hacer porque es operador dependiente de la práctica que vayamos teniendo, por ende necesita personal especializado, ¿ya? Y entre un ojo y el otro ojo humano, ¿sí? ¿Cómo está? Buenas. Entonces, entre un método y otro método, entre un paciente y otro paciente, va a ir variando, ¿ya? Ahora, como ya les había mencionado, el sonido se va a transmitir en diferentes frecuencias y lo vamos a tener el infrasonido, que van a ser de 0 a 20 Hz, que van a ser escuchados por los animales, por ejemplo el elefante. El campo auditivo va a estar entre 20 Hz y 20.000 Hz, es lo que nosotros vamos a llegar a escuchar, y del 20 a 40.000 Hz vamos a tener que nuestras mascotas le escuchan, y el ultrasonido, que es de donde nosotros vamos a trabajar, más o menos entre 40.000 a 160.000 Hz, ¿no? La frecuencia. Entonces, ¿cómo se transmite el sonido? El sonido tiene esta onda fluctuante en donde vamos a ver que hay un elemento de ampliación, esta onda fluctuante en tiempo, ¿no? Vamos a tener un periodo, vamos a tener una frecuencia, que son las características de la onda al ser transmitidas. Ahora, cuando esta onda atraviesa el tejido, esta onda va a ser recepcionada y vamos a hacer de vuelta, pero eso va a depender cómo va a ser de vuelta la onda
dependiendo de la densidad del tejido, porque la onda va a viajar en velocidades diferentes según el tejido. Por ejemplo, en el aire, que es de baja densidad, pero viaja en menos velocidad y no tenemos tan buena imagen. En cambio, en la grasa, el músculo sí nos permite tener mayor caracterización porque la velocidad es mayor, ¿ya? Ahora, antes de ver este efecto piezoeléctrico, vamos a ver las partes del ultrasonido. Y lo que veíamos, más o menos, este efecto, ¿dónde está? Aquí está. En las partes del ecógrafo, ¿no? Vamos a tener, como ven en la práctica, la pantalla, vamos a tener el panel de control, el teclado y algo muy importante es los transductores. Según la capacidad vamos a tener varios transductores, les voy a explicar ahora. Estos son los tipos de transductores. Vamos a tener el transductor convexo, dentro de este convexo incluso tenemos el microconvexo, vamos a tener el intracavitario y el lineal. El convexo es de alta frecuencia, ¿qué quiere decir? De 2 a 5 MHz. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que tiene, al ser de frecuencias de 2 a 5, va a emitir el sonido y va a penetrar profundamente. Y eso nos va a permitir ver, por ejemplo, cavidad abdominal, ¿ya? ¿Esto qué significa? Buena penetración, pero va a disminuir la capacidad de resolución o calidad de imagen, ¿ya? Entonces, este es el transductor convexo. El transductor lineal, miren los hertz, de 5 a 10 Hz es mayor la frecuencia, ¿no? Incluso ahora hay 18 y hasta ahora para piel incluso están con 60 Hz porque queremos ver superficial. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la penetración es baja, no va a entrar las ondas muy profundo porque los Hz son altos, ¿no es cierto? De 5 a 10 Hz y por ende la calidad pero de imagen, la resolución va a ser buena, la calidad de imagen es buena. ¿Para qué ejemplos, por ejemplo, podemos usar? ¿Qué será superficial en nuestro cuerpo? En cuello, piel, tiroides, testículo, lo veremos con un transductor lineal, no lo veremos con un transductor convexo, exceptuando algunos casos. El transductor microconvexo también de casi igual que el convexo, pero ¿para qué lo usamos? Generalmente en pediatría, para ver las fontanelas, porque el ancho del transductor es amplio, en cambio el microconvexo es pequeño y vemos las fontanelas. Y esa, necesitamos penetración porque necesitamos ver toda la cavidad craneal, ¿verdad? No necesitamos algo superficial, pero pequeño para que pueda ver toda la imagen, ¿ya? Ese es el microconvexo. Y el transductor endocavitario, miren los hertz, también está más o menos de 5 y 8 hertz para ver la cavidad abdominal, pero cavidad pélvica, pero desde la cavidad vaginal, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que están viendo, ¿qué creen que será? Es el útero, miren, y vamos a también usar eso en ecografía para ver próstata, la ecografía transrectal también es utilizada, ¿ya? Entonces, viendo ya estos elementos, vamos a ver las imágenes. Ya habíamos hablado de los elementos. Convexo para ver órganos internos porque tiene mayor penetración, pero no tanta resolución. Entonces miren, esta es una imagen con convexo y vamos a ver el hígado. ¿Y qué será esto que tiene forma de frijolito? Que está al costado del hígado, riñón, ¿ya? Es el riñón. Miren que la pared abdominal está más o menos desde acá, pero la profundidad podemos ver incluso a la fosa lumbar, ¿no? Porque es donde está localizado nuestro riñón. Entonces es el ecógrafo con convexo. Entonces vamos a ver profundidad, pero la calidad de imagen no es tan buena, pero sí tiene buena penetración. El intracavitario, que también tiene de 5 a 8 Hz, hemos dicho, también se puede ver y miren con mayor claridad la cavidad uterina. Y miren acá, por unos elementos redondeados, ligeramente hiperecogénicos, que pueden ser sugestivos de mioma, ¿ya? En una sola imagen no te da el diagnóstico. Nosotros usamos varias imágenes, varias evaluaciones. Algo también que se me olvidaba decirles acá, este es un corte transversal o longitudinal también. Vamos a ver, así como rayos X en tomografía, vamos a ver cortes transversales, cortes longitudinales, que en la práctica lo vamos a observar. Y aquí tenemos otro. ¿Qué será esto?
tenemos el transductor lineal. ¿Recuerdan esta imagen de 5 a 10 Hz que ve poca penetración pero buena resolución? Miren, es una imagen de un testículo, ¿ya? Y miren, piel, celular subcutáneo, y ahí está la región escrotal, hay un incremento de su espesor, pero ahí nos permite ver. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver algo superficial. Y para... Sí. Estoy supervisando el inicio de las clases y tu nombre no lo tengo programado. ¿Cuál es tu sí, nombre? Ani Mejía. Ani. Ani, A-N-N-I-E, Ani Mejía. Mejía. Dijiste que más otro apellido. Suti. Suti. S-U-T-T y latina. Doble T. Y latina. Ajá. Ya. ¿Nombraron su delegado? Sí, en la sala de imágenes ya nombraron sus ¿Pero delegados. acá? No, ellos vienen ya con todos sus... Pero usted ya tiene delegado. ¿Quién es su delegado? Yo. Ya tiene delegado. Sí. Sí, Ya. en la primera hora hemos decidido Ya, eso. ya, Ujú. ya. Sí. Y vamos a variarnos de artefactos para ver, caracterizar los órganos. Isoecogénico en relación al tejido, hiperecogénico en relación al área. Esto se ve mucho más blanco, ¿verdad? Entonces es hiperecogénico. Hipoecogénico en comparación al área, lo ven más oscuro, hipoecogénico. Y si es anecogénico, es negro, y generalmente va a tener un refuerzo porque es líquido, que va a ser la sombra acústica, refuerzo acústico posterior. Y si es calcio, que es hiperecogénico, como en nuestro cálculo de la vesícula biliar, vamos a tener una sombra acústica posterior. Pero si lo vemos entre que tiene algo medio hipo, pero también tiene hiper, pero no está bien definido, vamos a decir heterogéneo a predominio hiper o hipoecogénico, ¿ya? Entonces, aplicamos a lo que vamos a hacer. Paciente de 42 años acude con dolor en cuadrante superior en hipocondrio derecho, con una cronología de Murphy, y además refiere que después de la ingesta de grasas presentó el dolor y se fue agravando paulatinamente. ¿Qué estaríamos sospechando? Le tocamos el cuadrante superior debajo de las costillas del cuadrante superior derecho y soltamos y duele. El punto de Murphy. ¿Ya? ¿Qué estamos investigando ahí? Vesícula biliar. Vesícula biliar. Entonces estamos pensando una patología de la vesícula, ¿no? Una colecistitis. Si es una colecistitis, estoy hablando de un paciente adulto, ¿qué ecógrafo, qué transductor? Bueno, primero será la ecografía. El gol estándar para ver la vesícula es la ecografía, incluso más que la tomografía. La tomografía es con contraste, ¿ya? Entonces, le haré la ecografía. ¿Y qué transductor tomaré? ¿El lineal? ¿Cuál usaré? ¿Este? ¿Cuál de estos voy a usar? Este, ¿no? Porque me da profundidad. No voy a usar el lineal porque no estoy queriendo ver piel o partes blandas. Lo que quiero ver es la parte interna. Diferente sería, pero sigamos con el caso para no marearlos. Entonces, voy a hacer esa disquisición, voy a usar el transductor lineal y veo esta imagen aquí. Veo esta en el hígado y veo con sombra acústica posterior. Ese es un cálculo, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, por eso es importante el uso de los artefactos y que ustedes nos digan la sospecha diagnóstica. Diferentes que ustedes me digan, igual mismo paciente con antecedente de colecistectomía, pues yo no voy a pensar en colecistitis, pero sí puedo pensar en una dilatación hepática, una patología hepática, o si estoy pensando en mesogastrio, voy a pensar tal vez en una hernia, y ahí usaré ¿qué transductor? Lineal. El lineal, porque quiero ver pared abdominal, ¿no es cierto? Entonces miren, en cuanto a su sospecha diagnóstica, cómo vamos a ir usando el método. Voy a decidir, por ejemplo, qué ecógrafo, voy a usar ecografía, voy a pedir tomografía, rayos X, resonancia, qué voy a pedir para empezar, y segundo, cómo voy a pedirlo y cuál es mi sospecha diagnóstica, porque les puedo orientar. Si ustedes han pensado en una hernia y me envían descartar colecistitis, yo no voy a usar generalmente el transductor lineal, me voy a ir, no voy a hallar el cálculo, pero yo no voy a diagnosticar la hernia. ¿Y ustedes les he ayudado? No. Entonces, ¿depende de quién? Depende de ustedes, de su sospecha diagnóstica, ¿ya? Porque tenemos 30 pacientes en cola, entonces imagínense, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto?
Doctora, ¿podría volver a mencionar las diferencias de cada uno de los otros autores, por favor? Claro, nuevamente. Lo vamos a hacer en la práctica, ¿les parece? Ah, ya Para está bien. recordarlo. Doctor, ¿algún aporte, algo que me haya olvidado? Ya, entonces, para que fijen, ¿se acuerdan cuáles son las ecogenicidades más comunes? ¿El hueso cómo se ve? ¿El cuál? El hueso, Ah, el hueso. calcio, Y hiperecogénico. hiperecogénico, ¿no? ¿Y hay algo más denso o más hiperecogénico de mayor densidad que el calcio? ¿El metal? El metal, ¿no? El metal. Con respecto al metal, en ecografías también lo vamos a ver hiperecogénico, ¿ya? En radiografía lo vamos a ver radio opaco y en tomografía hiperdenso. Ya, la ecografía, ¿en qué casos no nos ayudaría? ¿Cuáles son los enemigos de la ecografía? Los enemigos de la ecografía van a ser el aire y el hueso. ¿Por qué? Porque nos van a dar unos artefactos, ¿no? El aire nos va a dar un artefacto de reverberancia y el hueso nos va a dar un artefacto de sombra acústica posterior que acá su docente ya les mencionó la doctora. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? A ver, una ventaja, Flores Ruiz Andrea. Que no produce radiación. Ya. Otra ventaja, Beas, Florian, Kimberly, Que es de bajo costo. es de bajo costo. Otra ventaja, Aguirre, Cueto, Niels, Nicole. Que puede grabar las imágenes. ¿Cómo? Puede grabar las imágenes. Eso de ahí no sería una ventaja solamente de la ecografía, ya que las grabaciones también lo podemos hacer en tomografía. Que es más accesible. ¿Cómo? Que es más accesible. Es más accesible, ¿no? Es de bajo costo, es más accesible. Y hay unas ventajas importantes con respecto a algunos grupos etarios o algún grupo específico. En gestantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué podría causar si es que le tomamos una radiografía o una tomografía a una gestante? ¿Y en qué periodo de la gestación es más sensible esa teratogénesis? El primer trimestre. En el primer trimestre, ¿no? ¿Y por qué? Por la neuromierogénesis. ¿Cuál? Por el periodo de desarrollo neural que puede causar No. defecto. Es igual que en los niños. En los niños también no le tenemos que someter a bastante radiación, a una radiación ionizante muy prolongada. Hay protocolos específicos de tomografía para niños que son más rápidos. ¿Por qué? Porque las gestantes en el primer trimestre y los niños están en constante mitosis. Entonces, al haber constante mitosis y ser sometidos a radiación ionizante, puede ser que haya una mutación en las células y se vuelva una célula típica con riesgo de algún proceso neoproliferativo posteriormente. Ya, pero doctor, no sé si tendrá alguna otra. Sí, gracias, doctor. Otro aporte que olvidé mencionarles, vamos a ver en la práctica los modos, pero también algo importante es que podemos usar el Doppler. El Doppler nos ayuda a ver la vascularización, que en tomografía en rayos X usaríamos contraste. También se puede usar en eco, pero actualmente nos ayuda mucho porque eso va a dar vascularización y nos da más signos clínicos para definir algo malo, algo bueno, caracterizar mejor. Es en tiempo real y es activo. Por ejemplo, yo le hago una resonancia de tobillo, muñeca, digamos, y va a ser fijo. Pero si yo quiero ver algún movimiento en la ecografía, incluso le puedo hacer flexión, extensión y puedo caracterizar algunas funciones o alguna característica específica del tejido. Eso también es importante en la ecografía, por eso está mejorando muchas cosas en ecografía, porque puedes hacer movimientos. ¿Ya? Nos dividimos en dos grupos, por favor.